Bueno, básicamente es parte de lo que la otra compañera Viviana nos comentó y nos facilitó y que creo que es una excelente idea. Me parece que es mejor tal vez verla, pero bueno, ahorita les voy pasando el sitio que lo tengo por acá. Es básicamente utilizar la exposición en dos columnas que ya está prácticamente hecho así desde el WordPress. Entonces es utilizar, vamos a ver, la idea era como sintetizar temáticas, de las temáticas que ya existen, extraer y hacer una comparativa entre la literatura y lo que está saliendo de la información de las entrevistas. Es decir, por ejemplo, si se está hablando de los bueyes, específicamente el tratamiento de los bueyes, y si en la literatura hay algo referente con una leyenda específica, entonces hacer un extracto desde la parte literaria y después un extracto desde los comentarios y mencionar al boyero, ¿verdad? Hablar desde la hora y, perdón, desde la antes y desde la hora, ¿verdad? No vamos a hacer una división por años, puesto que hay muchas anécdotas que no están datadas, sobre todo de las entrevistas de los señores boyeros. Entonces, como no vamos a darnos como a la tarea de hacer una datación, no es un proceso histórico per se, sino que es una comparativa narrativa, entonces no vamos a focalizarnos tanto en la parte de líneas de tiempo, sino como una especie de comparación temática. La idea es que es bastante fácil utilizar las 12 temáticas, me parece que son, hacer un iconito por temática, ¿verdad? Que son las que se están utilizando, y básicamente hacer una selección entre los compañeros desde la misma literatura, tanto así desde la que está ahí presente, como incluso extractos de varias canciones, si fuera necesario, ¿verdad? Pero hacer esa comparación. Van a quedar excluidos otros temas, claramente, pero como la focalización es dentro del sentido literario, nos pareció que esa es la mejor forma de presentarlo. Bueno, vamos a ver si les puedo pasar nada más el formato que nos había pasado Viviana, que me pareció que era muy, muy útil. Profe, nosotros, perdón, nosotros, como equipo de entrevista ya habíamos elegido cierta temática, para basar, para extraer de las anécdotas. Entonces, esta misma temática es la que pensamos extraer para pasársela al equipo web. Simplemente, bueno, lo que tenemos que hacer en sí es ver qué más hay, porque digamos, eran como 10 temáticas, que por cierto, Graciela le sugirió a Viviana que se la compartieran entre ellas dos y cada una se queda con 5 temas, pero todavía no sabemos porque no sabemos si es que va a haber un equipo o nosotros, el equipo de entrevistas, nos vamos a encargar de estudiar cada entrevista ya pasada por escrito para ver qué temáticas podemos extraer en general, porque puede que haya alguna que se quede por fuera, o puede que haya alguna que casi no se tome, que pueda que un entrevistado la mencionó, pero los otros no. Entonces, sí tenemos que darnos la tarea de leer cada entrevista para ver de la temática que ya habíamos sugerido como equipo de entrevistas, con cuáles nos podemos quedar. No, me parece bien. Esa sería la dinámica que hay que seguir. Digamos, en todo caso, el equipo de entrevistas se puede reforzar si son muchas, porque son bastantes entrevistas. Pero bueno, se supone que ya deberían estar transcritas. Entonces, a estas alturas ya deberíamos tener entrevistas, audios y en transcripciones. Entonces, la intención será que el equipo de entrevistas que se puede reforzar con, no sé, puede ser con Raquel o con alguno de ellos, de ellas o de ellos, empiezan a clasificar fragmentos de entrevistas por los ejes seleccionados y al mismo tiempo tendríamos que estar trabajando para seleccionar los fragmentos de literatura que queremos trabajar para poder hacer los matches que está sugiriendo Graciela desde el modelo que sugirió Viviana, por ejemplo. Entonces, es un trabajo paralelo. ¿Por qué? Porque no tenemos que verlos como dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Aquí es donde empieza un poco esa labor de síntesis y de trabajo, que por cierto, todo tiene que quedar muy documentado, ¿verdad? Por eso entonces tenía que haber un objetivo, una descripción, tiene que haber una serie de cosas de la exhibición, ¿verdad?
que Sí lo tenemos, profe, perdón, Jorge lo tiene, él es el que hace las minutas de todas las reuniones y él lo tiene escrito. Excelente, entonces ahorita lo repasamos, me parece muy bien. Entonces, ya ahora a partir de esto tenemos que ir sintetizando un documento. Tenemos la gran nube de datos, ¿verdad? Que son las entrevistas, los textos que hemos trabajado y todo esto. Excelente, Raquel, excelente, que ya tengas la transcripción. Ahora, de toda esa nube de datos, ya ustedes están en la cabeza construyendo un esquema. Ese esquema se basa en la línea de trabajo que ustedes quieren seguir. Ahorita no es, digamos, digamos que ahorita lo que cabría hacer es un documento que es un guión científico, que es básicamente por qué están seleccionando las temáticas que están seleccionando, cuál es la justificación de cada temática y básicamente empezar a seleccionar los fragmentos y empezar a crear esa unión, digamos, teórica entre la anécdota y la literatura. Digamos que no le voy a pedir una tesis, ¿verdad? Evidentemente, pero entonces podemos saltarnos un poco de eso e ir un poco directamente al documento de exhibición, que es, ok, ¿qué fragmentos se están seleccionando? ¿Por qué? ¿Cómo se están ordenando? ¿Y cuál es el match que se está haciendo con la literatura? Para que después podamos empezar a generar ya una síntesis todavía más depurada, que nos diga, ok, estos son los fragmentos, estas son las cosas, y así lo vamos a poner. Y esta es la razón por la que lo vamos a hacer así. Este es el mensaje, ¿verdad?, que nosotros queremos dar, ¿verdad? Esto está ordenado de esta forma porque este mensaje va de esta forma, ¿verdad? Entonces, siendo así, bueno, Jorge, no sé si quieres compartirnos un poco de lo que pensaron sobre el objetivo, el mensaje, la descripción, etcétera. Profe, perdón, es que yo creo que Graciela no había acabado de hablar y yo la interrumpí. Ah, perdón. Graciela, No, todo bien, Jess. No era para pasarles el link, pero ya Vivi nos lo va a pasar por aquí por el chat, tal vez para que ustedes lo vean y no tener que presentar. Es solo una referencia que me parece muy clara para que ustedes vean más o menos cómo puede quedar la exposición finalmente, ¿verdad?, desarrollada. Nada más me parece que sí necesitamos como definir lo más pronto posible que esos temas son, ya los conté, son 11, Jess. Me parece, no sé si es el mismo el último, nada más les sí tenía una pregunta con eso, ¿verdad? Porque está aprendizaje del boyeo, labores del boyeo, cotidianidad del boyeo, importancia del boyeo de su comunidad, en la economía, relación entre el boyeo de la iglesia, festividades, identidad etaria, patrimonio, y los últimos dos me parece que podría ser como el mismo, pero no estoy segura, que es la opinión sobre la imagen que da Max Jiménez del boyeo. Creo que no sería como correcto utilizarlo de esa forma. Y actividades típicas del boyeo según Max Jiménez. Lo que pensaría más es como unificar ese último tema en uno solo, que sea similitudes entre las actividades del boyeo en Max Jiménez, ¿verdad? O una comparativa y la cotidianidad contemporánea, ¿verdad? O algo por el estilo, o el boyeo contemporáneo, para que no quede como opinión, actividades como por separado. No sé qué opinan ustedes. El boyeo contemporáneo en Max Jiménez me suena genial como temática. Bueno, a mí me parece así. Sí, porque ese sería más o menos como una imagen, digamos, como que diga Max Jiménez o que esté Max Jiménez, ¿verdad? Entonces, y acompañarlo como es el boyeo, ya se me olvidó, el boyeo Contemporáneo. Contemporáneo, en comparación con el boyeo según Max Jiménez, ¿verdad? ¿Qué sería eso? Ok, y ya Vivi nos compartió el link. No sé si ustedes quieren que ella comparte la pantalla para poder observarlo. Es nada más una referencia, ¿verdad? Que me parece que es una referencia muy bonita y que creo que más o menos así es como sí se va a terminar viendo, porque ya lo revisé y es el mismo plugin que tiene WordPress del Elementor. Entonces se va a ver casi similar. Es Sí, Sí, es una exhibición que se hizo como histórica también, entonces
como creo que puede ser una buena referencia. Lo que me gusta, profe, de ahí es que tiene imágenes, entonces lo que estábamos pensando es que, digamos, a la derecha, en vez, digamos, las imágenes históricas, vendría, ojalá, si existe, una imagen del bollero contemporáneo, si no tenemos del entrevistado, ¿verdad? De que imágenes que sí están en el banco, ¿verdad? De Venecia. Bueno, dentro del Drive, entonces se pueden utilizar como referencia. Y al otro lado se pueden utilizar piezas pictóricas, históricas, referentes, ¿verdad? Hay muchos grabados, incluyendo grabados de Amiguetti que también se pueden utilizar del bolleo. Entonces, si fuera para ilustrar, ¿verdad? Y si fuera conveniente, dependiendo del caso, pero no todas van a llevar imagen, ¿verdad? Es solamente una que otra. Y así también nos evitamos como el asunto de que sea como muy repetitivo el texto y sea como más entretenido, digamos, para la persona. Y la idea es que haya una línea de la izquierda es el antes y la derecha es el ahora, ¿verdad? Como decir, o sea, todo el siglo XX y, bueno, a partir del siglo XXI o por ahí. Pero como no hay una diferenciación clara, ¿verdad? Histórica, nosotros no queremos decir como siglo XX, siglo XXI, ¿verdad? Sino como antes y después, ¿verdad? Antes y ahora, ¿verdad? No sé qué opina usted desde el punto de vista también como técnico, porque históricamente no tenemos esa precisión, ¿verdad? Entonces, la única forma que se nos ocurre es esta, ¿verdad? Como hacer comparativa literaria y contemporaneidad en formato de relato, ¿verdad? Sí, bueno, en todo caso, no, a ver, el formato yo lo veo muy bien, el formato gráfico y la idea en la que se está representando, además de que tenemos el recurso porque sí está desde Elementor, ¿verdad? Eso me parece muy bien. Mm, la construcción comparativa del boyero, desde el punto de vista del costumbrismo y el contemporáneo, que sería más presentado, digamos, como por ejemplo la figura de Max Jiménez. Es así, ¿no? Esa es la comparación una contra la otra. Correcto, correcto. Específicamente con lo de Max Jiménez, sí. Pero como yo no he escuchado todo el contenido de las entrevistas, no sé qué qué específicamente se puede extraer de ahí. Por eso es que también me preocupaba, ¿verdad? Porque, digamos, si Max Jiménez hace un tipo de referencias muy específicas, de detalles que no están mencionándose en las entrevistas, pues no podemos hacer esa comparación, ¿verdad? Por eso es que también lo quería ver desde el punto de vista pues literario, metafórico, ¿verdad? Etcétera, de uso recursivo de figuras literarias y cómo, o sea, esto me refiero para hacer, digamos, como una referencia, como por ejemplo a medida de leyenda, etcétera, digamos, compararlo con una ocurrencia o, ¿verdad? Un acontecimiento que uno de los entrevistados diga, bueno, ¿qué le pasó, verdad? A nivel mítico más cercano, ¿verdad? O una anécdota graciosa que sí puede ser bastante comparable, ¿verdad? Pero más allá, digamos, de esto, el resto de temáticas sí están bastante bien definidas y yo creo que en ambos casos sí se aplica muy bien y se vería muy bien la comparación. Cualquier persona que ingrese, digamos, le debería hacer esta forma de estructura de información muy claro de entender, ¿verdad? Es como, bueno, es que en la literatura se dice esto y así es como ha sido en la realidad por los boyeros de Venecia. Entonces creo que queda bastante bonito y fácil de comprender, ¿verdad? A mí me parece que está muy bien, me parece que como lo que estoy tratando de encajar la estructura de tal manera que podamos responder también a la pregunta y entonces dónde entran las anécdotas, ¿verdad? ¿Qué papel juegan aquí las anécdotas? Porque sí podemos encontrar puntos de comparación, por ejemplo, en la literatura clásica, digamos, digamos, clásica por decir una forma, la costumbrista, y la de Max Jiménez podemos encontrar puntos justamente de comparación y de contraste, ¿verdad? El tipo de boyero, el tipo de trabajo, el papel, la imagen del buey, etcétera. Todos esos La espacios. religión. Pero entonces, dónde está la anécdota? ¿Verdad? Y entonces a mí se me ocurría, viendo la misma estructura que se planteamos, la misma estructura que nos permite este formato, y aquí viendo que se pueden incorporar, por ejemplo, videos o cosas, por ejemplo, y hacer burbujas o cosas por el estilo que interrumpen de alguna manera la línea,
¿verdad? Se me ocurría, yo sé que esto no es muy gráfico, pero bueno, es lo que hay, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos del boyero contemporáneo y del boyero costumbrista, podemos generar burbujas donde metemos las anécdotas que hablen sobre la temática que comparamos acá. Y entonces, por ejemplo, generamos Como tipo podcast, profe. Podríamos incorporar audio, si fuera posible, podemos utilizar las entrevistas de esa manera, pero también podemos acompañarlo con el mismo texto transcrito, ¿no? Porque de ahí una cosa es el audio y otra cosa es el texto, y a veces por accesibilidad podemos tener las dos cosas. Y aquí podríamos poner hasta personajes, digamos, podríamos construir un personaje que relate, digamos. Y entonces tenemos aquí, por ejemplo, las formas clásicas, y podríamos meter, por ejemplo, como decía Graciela, por ejemplo, junto con la referencia literaria, podemos meter un grabado de Amiguetti, y aquí podemos meter algo de Max Jiménez, por ejemplo, pero aquí podríamos tener algo desde la experiencia real, que es la anécdota, que permita comparar estos dos elementos con respecto a la realidad. Y de esa manera podríamos tener las tres dimensiones del asunto, que es el pasado, el presente, literario como ficción, construida, la imagen, la representación, y la experiencia desde el boyeo. Y entonces vamos generando de este tipo de cajones, vamos creando cada temática, haciendo contraste entre estas dos temáticas y la anécdota. De tal manera que podamos tener esas tres perspectivas y que quede bien claro para las personas que están entrando a la exhibición que estamos haciendo eso específicamente. No sé qué les parece. Me gusta, profe, porque tiene razón. Habían sugerido que se metiera esa parte, como dice usted, de las anécdotas como podcast, pero de igual forma como una construcción literaria. Es que lo sugiere usted, pues a mí me parece bien. La idea es incorporarlo. Yo me quedé sin internet, o fue el profe. Allá volvió. La idea sí es incorporarlo. Y le iba a decir otra cosa que ya se me olvidó. Lo que le estaba diciendo hace un ratito, y esto es como entre paréntesis de algo que a mí me parece curioso. Uy, perdón, pero es que hay un vecino que está escuchando música a todo volumen. Yo vivo así como en un barrio horrible y se escucha la música. Que me gusta el contraste que hace Max Jiménez con la religión, porque para quienes ya han leído el Jaúl, se dan cuenta que Max Jiménez ya no guarda tanto respeto, que incluso al sacerdote del pueblo le echan al caballo pintura o no sé qué cosas. Entonces, es que eso lo pensé ahorita que Graciela dijo que puede ser que no haya tanto contraste, o que no encontremos en la temática de Max Jiménez la temática que encontramos en las anécdotas. Entonces, que se nos puede formar ahí una confusión, pero yo creo que sí las podemos extraer de ambos lados. Sí, todo es que hagan una selección cuidadosa dentro de las anécdotas que se sacaron, y que busquen hacer el match entre las diferentes cosas. Si van a trabajar una temática en específica, busquen los tres elementos. Ahora básicamente estamos hablando de tres elementos en cada burbuja, en cada temática, ¿no? Es el pasado, el presente o el contemporáneo, y la anécdota, que nos remata de alguna manera el contraste entre las otras dos cosas, ¿verdad? Nos crea un contraste entre las tres. Y eso puede ser una forma de abordarlo. Me parecería muy interesante, y destacamos entonces el papel de la anécdota ahora dentro del asunto. ¿Qué otras opiniones? ¿Qué les parece? Me parece perfecto a mí, profe, como lo están planteando. Me parece que le hace justicia, digamos, número uno, ¿verdad? A las historias, ¿verdad? De que nos contaron, que es lo más importante, siento yo, y eh, es un buen balance, digamos, para no irnos muy de un lado ni de otro, ¿verdad? Me parece que es un planteamiento correcto, la verdad. Desde el punto de vista de Una consulta, ¿y cómo sería la representación? ¿Algo gráfico o más textual? Porque... No, digamos, yo lo que pienso, voy a volver a poner este medio disque gráfico, ¿verdad? Es con el modelo que plantea Viviana y Graciela,
No se ve mucho, profe. No se ve mucho. Voy a volver a compartir pantalla. Sí. Porque es esto, es básicamente esto, digamos, este es el formato que compartieron Viviana y Graciela, ¿verdad? Ok. Entonces, por ejemplo, Ajá. esta columna, por ejemplo, trabajaría el tema de la visión, la representación contemporánea, mientras que esta trabajaría la representación costumbrista, digamos, del boyeo. Pero como se puede ver aquí, ese formato se puede cortar, digamos, por ejemplo, por un video, por un podcast, por texto. Este corte que se establece aquí es el de la anécdota. Entonces, tendríamos tres elementos. Ok. Tendríamos tres elementos. ¿No? Profe, y una pregunta, la parte de la anécdota sería, digamos, tomando el de la anécdota, de la parte de las costumbres, ¿verdad? La columna de las costumbres sería tomando como referencia lo mismo que obtuvimos en las entrevistas. No, la parte de las costumbres, que sería la costumbrista, la parte de costumbres es literatura, la literatura más clásica sobre el boyeo. Ya. Y la otra sería la contemporánea. La Y por otra contemporánea. parte ya sería lo que obtuvimos en la entrevista en la anécdota. Exactamente. Entonces Ok. tenemos tres elementos, ¿verdad? El elemento 1. Ay, profe, pero perdón, es que ahí no me queda claro algo. Entonces vamos a tener que buscar literatura costumbrista. Sí. Ah, ok. Sí, pues entonces sería literatura costumbrista, literatura contemporánea, que es encabezada por Max Jiménez, ¿verdad? Y la anécdota como un elemento contrastante entre la representación literaria y la realidad del boyeo. Y profe, una consulta. ¿Y cuánto sería de extensión? Porque como hay muchas, en cada entrevista supongo que hay una anécdota diferente y se hace muy extenso. Entonces, Anécdotas cortas, fragmentos que puedan ser manejables. No vamos a, ¿cuánto consideraría? pueden, por ejemplo, si van a transcribir una parte del texto, es lo más representativo de la anécdota. Si vamos a extenderlo más, pues usamos podcast. O sea, usamos fragmentos del audio y lo embellecemos de alguna manera y colocamos el audio de la anécdota completa. Pero solo rescatamos el fragmento más representativo de eso, que pueden ser unos 4 o 5 renglones. No más que eso. ¿Y cuántas historias, más o menos? Una por cada bloque temático que ustedes hayan definido. Si definieron 10, son 10. Ok. También es que a nivel de presentación se vuelve como muy extenso para a la hora de presentarlo en una página. Se vuelve cansado, ¿verdad? La gente tal vez pierde el interés. Por eso es que hay que reducir la cantidad de texto que se utiliza y usar más representación gráfica. Entonces, ahí es donde viene el balance. Ahorita no se preocupen ustedes por cómo se va a ver. Ahora saquen ustedes los elementos por fragmento, los por temática. Justifiquen por qué cada uno de estos, acomódenlos, hagan los match, literatura contemporánea y costumbrista, anécdotas, y vayan acomodando. Cuando tengan ese documento, pensamos en la síntesis. Si es que metemos todo o metemos solo una parte, cómo se va a ver gráficamente, si le vamos a meter un muñequito por acá, un podcast por allá, una cosa por acá. Eso es la parte de construcción de recursos y esa es la tercera parte de la construcción de una exposición. Por ahora nos interesa sintetizar y dejar bien claro y sustentar la exposición que estamos haciendo. Es decir, nuestro objetivo, nuestra descripción, nuestro mensaje y que quede claro que estamos haciendo ese match que queremos desde la perspectiva de lo que estamos planteando. Una vez que tengamos ese documento bien claro, pasamos a la parte de construcción y síntesis, que es la parte expositiva, el montaje. Ahí donde decimos, no, es que si metemos todo esto, imposible. O sea, esto se nos va a hacer una cosa de scroll de 3 horas, ¿verdad? O sea, bajar y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar, ¿verdad? Tal vez no conviene. Tal vez entonces, o hacemos una parte de scroll y otra parte de otra cosa. O metemos aquí y hacemos allá. Esa es la tercera parte. Por ahora no nos preocupemos. Por ahora preocupémonos por ver a dónde nos lleva la idea. Saquemos los fragmentos, empatémoslos, justifiquemos cada una de las cosas que estamos haciendo y una vez que tengamos ese documento,
empezamos la parte de síntesis y construcción de material. Antes de eso, no. Porque no sabemos exactamente qué tenemos. Si va a ser posible realmente encontrar el match para todo. Por ejemplo, si los fragmentos que vamos a sacar son demasiado extensos y no hay forma de sintetizarlos, entonces ahí tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero por ahora, no. Por ahora, tratemos de crear el documento sobre el cual se va a basar eso. Bueno, entonces, Viviana y Graciela, desde el punto de vista de lo que ustedes estaban planteando, ¿qué les parece? Y súper, profe. Y nada más, lo que sí necesitamos es definir cuáles van a ser las imágenes, ¿verdad? Eso sí, como entre todos decir, bueno, es esta pieza, o por qué no esta pieza, definitivamente no, o esta foto. Lo que podríamos ir haciendo nosotras es, pues, ir seleccionando fotografías del banco que tenemos, ¿verdad? Que calcen con cada uno de los temas. Tal vez como tener unas 2 o 3 opciones, ¿verdad? Y que la próxima reunión más bien nosotros les presentemos esas fotografías y definamos, porque puede ser que no ejemplifiquen tanto, ¿verdad?, lo que la persona está opinando. Entonces también Sí. eso es lo que me preocupa, quizás. También cuando ya sea el momento, o sea, si es un momento, si ya esta semana puedo entrarle a eso, yo puedo ir recortando los audios como para hacerlos más chiquititos en caso como que los podamos usar. Creo que eso se haría como de escuchar la voz de las personas. Sí, sería pero como primero súper lindo. tendríamos que hacer el trabajo de match. Ajá. Tenemos que saber qué es lo que vamos a seleccionar de audios, porque si no, vas a cortarlo todo. Sí, en pedacitos, sí. Vas a tener 1000 fragmentos. Entonces hay que Sí. seleccionar. Yo diría, ok, si Graciela y Viviana se ponen en la labor de seleccionar, por ejemplo, elementos, cosas que podamos usar, por ejemplo, qué sé yo, ya decía Graciela, los grabados de Migetti, las pinturas de no sé cuál, que cosas de Emilia Prieto, que representaciones más modernas, que fotografías, etcétera, y empezar a seleccionar una base de que podamos utilizar basada en las temáticas seleccionadas por el equipo. El equipo de entrevistas se pondría a trabajar en la selección de los fragmentos representativos que podrían funcionar para las diferentes temáticas. Ok, perfecto, sí, claro, Adriana, ¿nos ayudas con eso? Y yo esperaría que el equipo de un subequipo, digamos, que sería Jessica, Raquel, y probablemente puede trabajar por ahí, digamos, parte del equipo, parte del equipo de maleta didáctica, se pongan a seleccionar más bien la literatura, los fragmentos de literatura que vamos a utilizar como match para cada cosa. Profe, perdón, es que yo me desubico. ¿Usted quiere como tarea para el lunes que le llevemos que el equipo de maleta didáctica en conjunto conmigo nos dediquemos para seleccionar esos textos ya? Sí, y se lo tengamos para el lunes? No ok, los fragmentos. Ok. Ya van a decir, ok, este fragmento de este cuento de Max Jiménez, este fragmento de Aquileo, este fragmento de tal cosa, este fragmento de tal otro, para hacer match. Si tienen 10 temas, necesitamos 20 fragmentos. Una columna contemporánea y una columna costumbrista, ¿verdad? Ok, pero usted con fragmentos se refiere a fragmentos de otra literatura, no se refiere a los fragmentos de las entrevistas. Ah, no, eso le toca al equipo de entrevista. Ok. Necesitamos que el equipo de entrevista empiece a seleccionar los fragmentos de las anécdotas que sacamos de las entrevistas más representativos para cada una de estas cosas y tal vez 2 ejemplos para cada temática de ser posible, para que tengamos capacidad de selección. Entonces, la próxima semana empezamos a analizar y empezamos a decir, bueno, o durante esta semana, si ustedes lograron terminar eso antes, pues se pueden reunir y empezar a hacer match. Si no, el próximo lunes se reúnen y empiezan a hacer match y empiezan a hacer una selección. Empiezan a decir, estos con estos, con estos, con estos. Esta imagen, este texto y esta anécdota. Proof en un solo bloque.
Para eso estaríamos necesitando que ya todo el mundo empiece a subir ¿cómo se llama eso? Se me da la palabra, las transcripciones, para que ya para que como equipo de entrevista podamos ir trabajando en eso. Entonces ahora me pongo de acuerdo con ambos equipos para hacer una reunión. Podríamos dar ahorita como un día límite para que suban las transcripciones. Yo no sé qué les parece, porque se supone que eso ya debería estar listo. Dijo usted que para el miércoles ya lo hayan subido para poder reunirnos nosotros por ahí de jueves y ver cómo podemos avanzar. Una consulta, es que yo no pude subir mi información. No sé si Joel compartió el detalle del Drive, a mí no me llegó. Sí, se supone que yo le pasé a todos, pero si no, escríbeme ahora y yo le verifico. Ok, muchas gracias. Sí, porque a mí tampoco. Ay, a mí tampoco. Entonces compártanlo en el grupo común. Compartan los datos en el grupo común. Ahí yo tengo lista de fotos, el audio y la transcripción desde hace varios días. Compartíselos en el chat de WhatsApp común del equipo B para que todo el mundo lo tenga. Sí, también, mejor, más fácil. Sí, porque yo supuestamente se había metido a todo el mundo y de hecho creo que ya habían subido hasta algún audio y todo. Entonces me pareció que ya todos estaban y se me olvidó preguntar, más bien, disculpen a todos. No, nada, tranquilo. Igual Raquel dice que ya ella subió lo de ella, entonces sí puede que haya ahí algo que no vimos. Entonces, entonces hagan eso, compartan eso, suban de aquí al miércoles y ya tienen más o menos por equipo qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? El objetivo y la descripción, todo esto va a ir en función de lo que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, vamos a ir, esto ya tiene que empezar, ya saben que tienen que empezar a documentar lo que están haciendo, ¿verdad? Es decir, por qué están seleccionando lo que están seleccionando, qué es lo que están seleccionando, y empezar a juntar material y empezar a hacer match y justificar por qué están haciendo cada match, ¿verdad? Es decir, cada match que ustedes hagan entre la literatura costumbrista contemporánea, la imagen y el fragmento de anécdota que se utilice, tiene que tener una relación y tiene que poder ser explicado. O sea, necesito que me expliquen por qué están haciendo ese match, por qué ese match es importante y por qué se justifica. Y eso es el documento general que vamos a utilizar para poder trabajar. Entonces, ya a partir de ahora empezamos un poco un trabajo más reflexivo, más fuerte, que es la parte de la construcción del guión, ¿verdad? Ya sabemos hacia dónde vamos, ya sabemos cómo vamos. Ahora tenemos que ir, pero eso conlleva reunir información, justificarla, ponerla en orden, etcétera, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Sí, ok. Profe, es que Jorge es como el secretario, él siempre hace los apuntes. No sé si tenía algo que preguntarle, pero le iba a pedir un favor, profe, ¿usted puede hacer el favor de hablar con Daniel y preguntarle qué pasa? Es que él nunca asiste a las reuniones y es parte del equipo de entrevistas. ¿Con quién? Daniel. ¿Daniel? Así se llama, el de antropología. Ah, David. David, perdón. Voy a hablar con él porque debería estar presente en todo. Voy a hablar con David. Ok. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Les comento que en esta semana, probablemente de aquí a mañana, les estoy pasando otro Excel, porque vienen las entrevistas individuales de principio de mes. Que eso es para que me digan cuántas horas llevan, qué es lo que están haciendo, cuál es el avance de los proyectos que tienen asignados, cómo van los resultados de esos proyectos, ¿verdad? Ya saben que ustedes van acumulando horas, pero yo no valido horas si no tengo resultados, ¿verdad? Entonces, eso y, por supuesto, pues, asistencia a las reuniones convocadas y todo este tipo de cosas. Entonces, es importante que vayan ya pensando en eso, ¿verdad? Porque si no, quedan en un limbo. Entonces hay que tener resultados para los proyectos planteados. Ok, entonces quedamos con esa tarea. Sigan en eso, pero para la próxima entonces vayan presentando, para el próximo lunes vayan presentándome ya, aunque sea un documento
no terminado, pero ya que se vea cuál es la estructura de lo que ustedes quieren plantear a partir del título, descripción. Es más, vayan pensando en el título, descripción, objetivo, etcétera. Y ya una estructura digamos, un poco, aunque sea unos cuantos ejemplos de estructura terminada, para que podamos ya avanzar con eso. ¿Okay? Copiado, profe. Muchísimas gracias. No les quito Profe, mucho. entonces solamente para recordarle a todos que por favor a más tardar el miércoles hayan subido esto de, ay, que ya otra vez se me olvidó la palabra, de lo de las entrevistas y Audios que especiales. el equipo de entrevistas, a ver si ya nos podemos reunir el jueves y el equipo de maleta didáctica el miércoles. ¿Qué les parece? Perfecto, ¿Qué perfecto. hora, Jess? Sí. El jueves tiene que ser en la tarde porque Brian sale a las 6 de trabajar. Yo creo que Jorge no tiene problemas y David nunca llega. Perfecto. Y el equipo de maleta didáctica, yo creo que ahorita solo está Raquel y Félix. Entonces, si ellos no tienen inconveniente, nos podemos ver el miércoles. Sí, Jessica, o Sí. sea, por mí está bien, pero sería como en la tarde-noche, porque tengo un examen en la tardecita, entonces, ¿Está bien? como a partir de las 6 más o menos. ¿Está bien? Bueno, ahí les envío el enlace. Muchas gracias. Gracias. Pura vida a todos, entonces nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Gracias. Por ahí, profe, hasta luego. Adiós a todos. Chao, gracias.